Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Hola, soy Mauricio Gómez Villegas, Contador General de la Nación, y les doy la bienvenida a una nueva versión de nuestro podcast CGN al Instante. Muy bien, estamos con Andrea Pradilla, la directora de América Latina del Global Reporting Initiative. Andrea, bienvenida a este podcast. Mauricio, qué placer estar acá. Muchísimas gracias por esta amable invitación. A ti por acompañarnos. Bien, para la audiencia y las personas que nos siguen en redes sociales, tenemos unas preguntas que queremos hacerte. Y la primera de ellas es, ¿por qué surgió el Global Reporting Initiative? Imagínate hace 25 años en donde estaba el mundo. Las organizaciones rendían cuentas, si estábamos de buenas, con métricas financieras y unas métricas financieras no necesariamente estandarizadas. Hace más de 25 años el GRI nace a raíz de un escándalo ambiental gigantesco que fue el derrame de petróleo de Exxon Valdez, donde los grupos de interés empiezan a preguntarse ¿cómo puedo tener mejor información frente al impacto ambiental y social que puede estar teniendo una organización? Así nace el GRI, con la idea de empezar a pensarnos diferente las métricas que definen el éxito empresarial y organizacional. Qué importante esto, porque para la Contaduría General de la Nación, la producción de información para diferentes objetivos, pero especialmente para la rendición de cuentas, es un tema clave y por ello estamos desarrollando diferentes actividades de interacción con organismos como el GRI. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál debería ser el rol de los directivos en relación con los reportes de sostenibilidad que promueve GRI? Me encanta esa pregunta y yo lo quiero conectar con un concepto que no sé si la audiencia conoce, que es el deber fiduciario. Y es, cuando somos administradores de una empresa, es nuestra responsabilidad saber qué información está saliendo al mercado y a los grupos de interés para que ellos tomen decisiones. En ese orden de ideas, un directivo es responsable por cada palabra, cada punto y cada coma que sale al mercado. En términos de producción de esa información, tiene distintos momentos. Cuando una organización está comenzando, el principal rol de un directivo es sumarse a la sostenibilidad y apoyar ese proceso de rendición de cuentas siguiendo un estándar internacional que permita que la organización no solo cuente la historia que quiere contar, sino la historia que debería contar en términos de impacto. Ya una vez tienes el proceso establecido, tienes una tarea de acompañar a las organizaciones a definir sobre qué se va a reportar, qué información va a salir al mercado y, muy importante, esa información, cómo se le va a comunicar a los diferentes grupos de interés para que puedan tomar decisiones. Qué interesante. Y precisamente en esa línea, ¿cuál es el reto más significativo que enfrentan las organizaciones a la hora de ser sostenibles? No sé si sería el principal, pero sí el primero, es la flexibilidad de pensamiento. Y es, a nosotros, a la mayoría, nos educaron con unas métricas de éxito empresarial que son principalmente financieras. Y el cambio de chip y de mentalidad es donde enfrentamos el primero de los retos en las organizaciones y es entender por qué debo siquiera estar preguntándome cómo medir los impactos ambientales y sociales de una organización. Y ahora que estamos entrando en un escenario de obligatoriedad, el inmenso reto va a ser desde la flexibilidad de pensamiento cultural de una organización para entender que un reporte de sostenibilidad no se hace porque nos mandaron a hacerlo, sino porque nos da la oportunidad de transformar culturalmente una organización para pensar en sostenibilidad. Muy bien. Bien, y dado que existen diferentes marcos, están surgiendo diferentes estándares, ¿cuáles son las razones que explican la utilidad de los estándares que tiene GRI para la producción de estos informes? Desde que el GRI nació pensando que existía ya producción de información y que hacía falta. Y cuando tú te pones a pensar, en el inversionista hemos pensado siempre. En el sector financiero hemos pensado siempre. La necesidad de existencia del GRI mismo es que podamos dar una visión de impacto de la organización en los componentes ambientales, sociales y económicos con una visión de enfoque de derechos de nuestros grupos de interés, que nos obligue necesariamente a reconocer al otro como un aliado del desarrollo de la organización y de la empresa. A eso no vamos a llegar sin un estándar, porque la tentación natural va a ser siempre medir qué es más rentable para nosotros. Y el estándar lo que hace es ayudarnos a mirar cómo esa visión de impacto al final nos hace ser organizaciones más competitivas, más resilientes, más transparentes y que generan, digamos que, elementos de confianza mucho más asociados al fin mismo de la empresa. Entonces, lo enmarcaría ahí sin antes decir que llevamos más de 25 años haciendo esto. Hacer indicadores para medir los impactos ambientales, sociales y económicos de una organización no es sencillo.
Entonces tenemos el respaldo de haber fallado también muchas veces y de tener hoy el mejor estándar posible en el mercado, que además es gratuito, que cuenta con herramientas de guía y que tiene un enfoque progresivo para que la empresa que lleva haciéndolo mucho tiempo pueda seguir profundizando, pero la que está llegando también vea que es posible rendir cuentas. Muchísimas gracias, Andrea. Qué magnífica síntesis que muestra las razones que justifican que el estándar de GRI sea utilizado como criterio para poder producir informes de sostenibilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de la Contaduría General de la Nación y bienvenida siempre, Andrea. Gracias a ti, que continúe el liderazgo y las buenas acciones en favor de la sostenibilidad. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente.